Buscando un país para todos. Proyecto Bolivia. Proyecto Bolivia. Un programa de radio con Samuel Doria Medina. Hola amigos, tengan ustedes muy buenos días. Estamos listos para una nueva entrega de su programa Proyecto Bolivia. Este fin de semana fuimos sorprendidos por un acuerdo en el tema medioambiental, una reunión de líderes mundiales que toma una decisión y creo que la mayoría nos sentimos escépticos porque normalmente en el tema medioambiental no se arriban a acuerdos duraderos. ¿O qué opinará Samuel en el inicio? Buen día, Samuel. Buenos días, Erika. Buenos días a todos los oyentes. Hay esperanza de que este nuevo acuerdo que se ha firmado en París en el fin de semana pueda realmente encarar el problema. El primer cambio importante es de que el anterior acuerdo del año 2005, el acuerdo de Kioto, lo firmaron solamente 37 países y no estaban involucrados los países que contaminan más el medio ambiente, que son Estados Unidos y la China. Este acuerdo que se ha arribado el fin de semana lo suscriben 195 países, prácticamente todos los países del planeta o el 99% de los mismos. Y hay un reconocimiento de que el cambio climático, el hecho de que suba la temperatura del planeta y cause inundaciones, que se deshielen los nevados y todos esos problemas, es consecuencia de la acción del hombre. Y que por lo tanto hay un compromiso de restringir las emisiones de carbono, es decir, lo que botan los autos por sus escapes, lo que botan las fábricas por sus chimeneas, eso se va a reducir de manera sustancial, de manera de que no siga subiendo la temperatura del planeta. Y el compromiso al que se ha arribado es que para fines de este siglo, el máximo monto que debería subir nuestra temperatura en el mundo es de 2 grados. Y se va a hacer esfuerzos para que no supere el 1,5 grados. Para eso, este acuerdo va a entrar en vigencia el año 2020 recién. Se tienen que llevar adelante una serie de tareas preparatorias y los países más importantes se han comprometido a generar un fondo de $100,000 millones anuales para ayudar a los países a que puedan disminuir sus emisiones de carbono. Y en los hechos lo que se están comprometiendo es que seguramente alrededor del año 2050 ya no se van a utilizar combustibles fósiles, ya no se va a utilizar petróleo, ya no se va a utilizar gas, ya no se va a utilizar carbón y solamente se van a utilizar combustibles limpios, es decir, la fuerza de la electricidad generada por el agua, por el viento, en fin, va a haber recursos para llevar adelante esos cambios y hay la esperanza de que realmente los países que más contaminan empiecen a reducir sus emisiones de carbono y pueda haber ese cambio que salve al planeta. Qué mala noticia para los países árabes y para Latinoamérica, que es un productor importante, incluidos nosotros, de petróleo y de gas. Bueno, si hablamos de un horizonte de tiempo de 35 años, seguramente la sustitución, y eso es lo que debería hacer nuestro país, utilizar parte de los recursos del gas para hacer energía con viento, energía con agua, y los países árabes, los otros países, lo están haciendo. Entonces seguramente de aquí a 20 años serán líderes en generar energía con viento, con agua, y habrán sustituido sus fuentes de ingresos, cosa que no estamos haciendo en nuestro país. Es una tarea pendiente para nosotros. Pero bueno, hay siempre escepticismo, lo decía al inicio Samuel, porque se llegan a acuerdos, pero parece que los avances no quedan, ¿no? Bueno, el hecho de que 195 países, después de haber negociado 5 años con el liderazgo de Francia, haya arribado a este acuerdo, le da esperanza incluso a los ecologistas más radicales. Entonces esperemos de que finalmente se haya encontrado un camino para enfrentar el cambio climático. Y a propósito que hablábamos de vientos, corren nuevos vientos políticos en la región y sobre todo en el país, Samuel. La merma de las fuerzas de los partidos que forman parte del socialismo del siglo XXI ha removido la interactuación entre las fuerzas políticas y los electores. Definitivamente se siente de una manera latente en Bolivia, sobre todo con la presión de varios dirigentes masistas indígenas que han caído por el tema del Fondo Indígena. Bueno, yo creo que ese es el tema importante a nivel nacional. Este tema de la mega corrupción que alcanza
a 978 dirigentes, autoridades importantes del actual gobierno, exministros, ministros, por montos que hasta ahora incluso no se conocen exactamente. Se habla de miles de millones de bolivianos. Ha habido una auditoría parcial que ha identificado problema con alrededor de 10 millones de dólares. En fin, es una danza de dineros que han desaparecido, que han aterrizado en cuentas personales, que han desaparecido del Fondo Indígena. Y este tema fue investigado hace bastantes meses por el diputado Rafael Quispe, diputado de Unidad Demócrata. Es decir, es un tema de corrupción descubierto gracias al trabajo de fiscalización que hace la oposición. Se descubre el tema, pero finalmente, si hay una aprehensión de líderes, no se nota que finalmente la fuerza de la ley esté cayendo con todo el peso sobre estos dirigentes implicados. Bueno, se puede decir que se ha tratado de cubrir este tema. Esta semana ha salido un video de la red Herbol, donde se muestra de que el gerente de este fondo, ya el año 2013, hacía denuncias de serias irregularidades, pero no se tomó ninguna medida. Al finalizar el año anterior, la Contraloría o el Contralor interino Gabriel Herbas hizo un tímido informe donde identificaba algunos problemas. Después se fue sumando trabajo de investigación de otros opositores, el senador Oscar Ortiz, por ejemplo, y el gobierno tuvo que tomar acciones y encarar procesos judiciales a varios dirigentes masistas. Pero el gobierno no quiere ir al fondo del problema. Por ejemplo, el ex ejecutivo de la Federación de Campesinos de Oruro, Edgar Sánchez, denunció en el periódico El Deber el 13 de diciembre de este año, 2015, que la responsabilidad cae sobre 5 ministerios que forman parte del directorio del Fondo Indígena. Y esto es así, la última responsabilidad recae en el directorio, que tiene la potestad normativa y legal de aprobar proyectos y autorizar su ejecución y sus desembolsos. Por ejemplo, está el ministro de Economía, Luis Arce, está la que presidía el directorio, la ministra de Desarrollo Rural y el Ministerio de Desarrollo Productivo. Y bueno, hasta el momento no han comparecido esas autoridades ante la justicia. Ahora hay algunas autoridades presas, detenidas, que ya no le son útiles al gobierno y están tratando de mostrar una lucha contra la corrupción y creen que, como dice Felipe Quispe, metiendo unos cuantos ispis, unos pequeños peces, nos vamos a olvidar de los peces gordos. ¿Qué está pasando con la ex ministra Nemesia Chacollo? ¿Qué está pasando con Luis Arce? Son temas que se pregunta a la población. ¿Qué es lo que va a hacer Unidad Nacional y su bancada para que, esos procesos no se queden ahí y que finalmente únicamente tengamos aprendidos que después salgan en libertad? Bueno, seguimos haciendo el trabajo de fiscalización y vamos a seguirlo haciendo en el Congreso. El diputado Rafael Quispe continúa sus investigaciones, en el Senado también se sigue avanzando en esas investigaciones y creemos de que este es un caso muy especial porque se les ha robado a los indígenas, se les ha robado a los sectores más pobres de la población, a los que se llenan la boca los miembros del gobierno diciendo que les han ayudado, que los han incluido y resulta que se les han robado todo su dinero. El Fondo Indígena está levantando mucho polvo y mucha molestia también de parte de la gente. Han comenzado a llegar varios mensajes y solicitudes de participación en el programa que las vamos a atender después de esta pausa publicitaria. Síguenos en el Facebook Proyecto Bolivia, en el Twitter @Bolivia Proyecto o comunícate al WhatsApp 698 30 600. Mira el programa en el canal de Samuel en YouTube. Ya regresa Proyecto Bolivia. Los bolivianos tenemos derecho a progresar. No la creía que yo podía hacer una prenda. ¿Te quita? Ahora ya la estoy vendiendo. Podemos producir más y mejor. Me ha dado la oportunidad de brindar una mejor calidad en mis productos. Con buenas máquinas, con computadoras y con capacitación,
nadie nos podrá superar. Algo que sea boliviano, porque mi marca va a decir Made in Bolivia. Yo creo en ustedes, yo creo en Bolivia. Con los CITES nada nos va a detener. Estás escuchando Proyecto Bolivia. Y ya estamos de regreso, queridos amigos, el programa Proyecto Bolivia al aire a nivel nacional. Mucha gente quiere comunicarse con nosotros. Aparentemente el tema del Fondo Indígena conmueve a todo el mundo. Vamos a escuchar a don Ponciano Beltrán. Él nos habla desde Cochabamba. Buen día. Estoy indignado con este robo, porque eso es lo que es lo del Fondo Indígena. Pero me preocupa que la oposición habla, pero no hace mucho. Entran a la cárcel y ahí acaba todo. ¿Qué pasa, don Samuel? ¿Por qué se sale con su gusto? Bueno, Ponciano, quiero decirle de que la oposición está haciendo su trabajo de fiscalización, pero aquí el tema más importante es de que una de las razones por las cuales este gobierno quiere permanecer en el poder de manera permanente es porque no quiere que se investigue a fondo estos temas. Por eso usted va a poder decidir que hayan investigaciones serias con la alternabilidad cuando vote el 21 de febrero por el no. Si usted vota por el no, con seguridad de que la corrupción ya no va a crecer, van a saber de que el año 2020 se van a su casa y algún momento se van a investigar todos estos temas. Ahora escuchamos a Lina Montaño, que nos sigue desde la ciudad del Alto. Buenos días, todos hablan de 50, 100, por fin, ¿cuánto dinero se ha ido con los dirigentes del MAS? A ver, esta es una respuesta que no es fácil darla porque se mueven muchas cifras, pero estamos hablando de una gran cantidad de dinero. Estamos hablando de que el Fondo Indígena ha manejado miles de millones de bolivianos en los últimos 10 años. Entonces, justamente, ni la Contraloría ni la auditoría que se ha encargado han determinado todavía cuál es el desfalco total que ha tenido el Fondo Indígena. Pero se está hablando de mucho dinero. Se escucha que dirigentes, ex senadores, ex ministros han transferido a sus cuentas personales 10 millones de bolivianos, 5 millones de bolivianos, 20 millones de bolivianos. Realmente ha sido una danza de millones por muchos años que se ha ido desapareciendo, que se les ha ido robando a los indígenas. Pero algún momento vamos a saber el total de la magnitud del desfalco que se ha hecho al Fondo Indígena. Leemos, Samuel, algunos mensajes que nos han llegado a través de nuestra línea en el WhatsApp. Sonia Limachi se identifica y nos pregunta: si llegaras a ser primera autoridad, ¿qué haría usted, dice ella, con el Fondo Indígena? Bueno, primero que todo, habría que hacer un estudio, determinar, consultar cuáles son las principales necesidades de los indígenas en nuestro país. Ver qué porcentaje de infraestructura, qué porcentaje de recursos productivos, en fin, determinar ciertos proyectos que todos estén de acuerdo y poner a la mejor gente del país en esos temas para que se utilicen esos recursos de manera eficiente. Si queremos ayudar a un sector que está más atrasado, como es el sector indígena en el país, la solución no es entregarles el dinero y decirles hagan lo que quieran. Ese para mí ha sido el error, el pecado original, se podría decir. El gobierno debería haberle dado importancia, haber visto qué era el proyecto estrella para los sectores indígenas, poner a la mejor gente y supervisar adecuadamente que ese proyecto funcione y que les resuelva los problemas. Porque, ¿qué es lo que ha hecho el gobierno? Lo mismo que hace un padre de darle dinero a su hijo que no tiene experiencia en el manejo de dinero, de darle dinero a su hijo que no tiene experiencia en el manejo de dinero y no supervisar en qué utilizó ese dinero. Seguramente un joven que no tiene experiencia va a comprar mucha cerveza, va a ir a muchas fiestas, no va a utilizar adecuadamente el dinero. Pero si uno se sienta con su hijo y le dice, a ver, lo que tú necesitas hacer es destinar tus recursos a una buena educación, en eso vamos a invertir los recursos. Si uno supervisa de que esa educación funcione, después el hijo va a volar solo. Pero si uno no se preocupa realmente de sus hijos,
pueden caer en el alcohol, pueden caer en la droga, pueden caer en la delincuencia. Y yo diría que, pensando que el Estado cumple una especie de rol de padre, esa actitud ha tenido con los indígenas, tirarles el dinero y decirles hagan lo que les dé la gana. Seguimos atendiendo nuestra cuenta en el WhatsApp. Rubén Beque dice: el año pasado su partido denunció malos manejos en las obras de Evo Cumple. ¿Hacen seguimiento o ya levantó las manos, Samuel? Rubén, decirle de que de ninguna manera, pese a que se me han anunciado varios juicios por la fiscalización que hemos hecho a las obras del programa Bolivia Cambia Evo Cumple, incluso hemos escuchado que pese a que nos insultan y pese a que dicen que es falso todo lo que decimos, se han corregido muchas de las cosas que hacían mal y tienen más cuidado. Y desde luego que estamos atentos a esos proyectos y yo diría de que se han corregido varias cosas en lo formal, pero lo que no se puede corregir, porque ya es un problema de mentalidad, es de pensar de que es mucho mejor hacer una cancha de fútbol en lugar de hacer una posta sanitaria o en hacer un instituto técnico para que estudien los jóvenes. Eso no ha cambiado, lastimosamente eso cambiará cuando haya otro gobierno. Siguen haciendo canchas y estadios más grandes que toda la población, y eso es por decisión del presidente Evo Morales. Cambiemos de tema, amigos. Comencemos a hablar sobre lo que estamos viviendo todos los días los bolivianos. En el mes de diciembre normalmente tenemos una gran actividad económica, la gente está adquiriendo productos, se están haciendo regalos y varias cosas. Tenemos varios datos a disposición sobre lo que está ocurriendo en el país. Tenemos aparentemente una bonanza enorme y la palabra aparente es muy importante, Samuel, es clave. ¿Será realmente que es así? Hay mucha gente que dice lo contrario. ¿Qué crees que realmente explica cuál es la situación económica que viven los bolivianos? A ver, Erika, está claro de que este gobierno utiliza la economía para fines electorales, utiliza la economía para ganar elecciones. Entonces, cada vez que se acerca una elección, hay un bono o hay un doble aguinaldo con el objetivo de generar un espejismo de que la economía está muy bien, que ha avanzado. Pero si vemos con un centímetro de profundidad, vamos a seguir viendo de que el país depende cada vez más de los recursos naturales no renovables. Es increíble como, por ejemplo, ayer yo analizaba el presupuesto general del Estado y yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos abarca casi una mitad del presupuesto. Esto nos muestra de que cada vez yacimiento es más y más grande. Y es impresionante las diferencias que se generan con otros sectores. Entonces, no hemos cambiado la naturaleza extractivista de nuestra economía, de depender solamente de los recursos naturales. Y claro, vendemos gas, pese a que a un precio mucho más bajo, y se distribuye ese dinero para generar este espejismo de que la economía está muy bien. Samuel, no es tan espejismo. Yo veo un montón de construcciones nuevas. La gente ha acabado con los automóviles en las ferias que se han hecho recientemente, que están siguiendo la línea de las economías mundiales. De haber plata, parece que hay plata. A ver, el doble aguinaldo le llega a un 20% de la población. Uh-huh. Y obviamente ese 20% de la población, comenzando de los principales funcionarios públicos, tienen mucho dinero. Algún momento se hacía un cálculo y el embajador Sacha Llorenti iba a recibir más de 100,000 bolivianos en el mes de diciembre, o el presidente, el vicepresidente van a recibir cerca de $10,000 cada uno este mes de diciembre. Entonces, desde luego que deben comprar autos, que deben comprar una serie de bienes los jerarcas del Estado. Pero si vos ves, por ejemplo, a los jubilados no reciben nada. Si vos ves a los trabajadores por cuenta propia, si vos ves a los microempresarios que están en graves problemas de tener que cerrar empresas porque no han crecido 4,5%. Entonces, por eso es el espejismo, ¿no ves? Igual si tú tienes 5 hijos y a un hijo le das mucho dinero y a los demás no les das ni para comer bien, y muestras a ese hijo que le das mucho dinero, va a parecer que está muy bien, pero si ves el conjunto,
no está tan bien la situación. Y que se compren más autos tampoco es un indicador de desarrollo, ¿no es verdad? Es un indicador de consumo. Y el consumo obviamente que ha aumentado, pero el desarrollo no. Tenemos que hacer una nueva pausa en el espacio. Regresaremos para continuar hablando del tema económico, los precios y las diferencias que se establecen y se profundizan más en esta época de Navidad. Amigos, acompáñennos. Regresamos en breve. Ya regresa Proyecto Bolivia. Síguenos en el Facebook Proyecto Bolivia, en el Twitter @Bolivia Proyecto o comunícate al WhatsApp 698 30 600. Mira el programa en el canal de Samuel en YouTube. Estás escuchando Proyecto Bolivia. Y ya estamos de regreso, es la tercera parte del espacio. Samuel, evidentemente hay un discurso enorme de bonanza, mientras que en las calles la situación parece ser muy diferente. Pero las cifras que ofrece el Estado y en las que se basan las investigaciones de los periodistas, de los especialistas, dicen una cosa muy diferente. A ver, efectivamente hay un problema que confrontan todos los ciudadanos y especialmente las ciudadanas que van todos los días a los mercados. Es el tema de que hay más dinero, pero los precios suben y cada vez el dinero alcanza para comprar menos bienes. Tenemos además la limitación o el problema que el gobierno miente en las cifras, no dice lo que es realmente la inflación. Por ejemplo, este año se anuncia que la inflación no va a pasar de un 4%. ¿Y cuál crees que sea la cifra real? Bueno, la cifra real la saben todas las amas de casa, todos los ciudadanos y ciudadanas que van al mercado y que ven que los precios van subiendo. ¿Qué es lo que ha hecho el gobierno? Ha cambiado en esta gestión de gobierno la manera en que se calcula el índice de precios al consumidor, que es la forma de medir la inflación, y le ha puesto una serie de bienes que no consume la mayor parte de la población. Por ejemplo, le han puesto en el índice de precios al consumidor pasajes en avión, costos de maestrías, televisores de pantallas planas, en fin, una serie de productos que no consumen el ciudadano de a pie. Y por eso nos muestran que la inflación es muy baja y que por lo tanto no hay un incremento de precios y que la situación es buena. Cuando sabemos que la mayor parte de la población utiliza más de la mitad de su salario en la compra de alimentos y que en esos alimentos ha habido un incremento importante de precios en los últimos años. ¿Por qué? Porque no se produce en el país, porque se importan alimentos de los países vecinos. Entonces, lastimosamente la inflación es mucho más alta de lo que dice el gobierno. Y bueno, tenemos como ejemplo que el Instituto Nacional de Estadística no ha podido hacer un censo. Debe ser el único caso en la historia de que han hecho un censo, el presidente ha dado unas cifras, a los 6 meses han dado otras cifras y después ya no han publicado más. Entonces, en manos de esa institución está el dato de la inflación en Bolivia. ¿Cuánto calculas, Samuel, que pudo haber subido el nivel de inflación en el país? Bueno, hay cálculos de instituciones serias que muestran, por ejemplo, la Fundación Jubileo en algún momento ha hecho un cálculo de la inflación o otras instituciones así y la inflación estaba por encima del 10%. Entonces, claramente parte de la política de este gobierno es mostrar que la situación está muy bien, que los precios no suben. Por ejemplo, en la edición quincenal de Energy Press, una publicación nacional, el expresidente del Colegio de Economistas de Bolivia, Teófilo Caballero, expresó que con la metodología de medir el índice de precios al consumidor que se ha impuesto el gobierno en los últimos años, se maquillan los datos y que en realidad la inflación en Bolivia está rondando el 12%. Y esto es así, lo que pasa es que el gobierno con fines propagandísticos nos dice que la inflación es muy baja. Y por otro lado ordena incrementos salariales altas y si eso fuera realidad entonces el poder adquisitivo del trabajador habría subido bastante, pero eso no es así y en muchos de los casos los aumentos salariales han sido negativos en términos reales, es decir, no alcanzan
para cubrir el incremento de los precios. Esta denuncia que tú haces es similar a la que hacen dirigentes políticos en Venezuela y en Argentina. ¿Crees que hay alguna conexión entre estos gobiernos para no revelar las cifras verdaderas? Desde luego, es parte del socialismo del siglo XXI. En la Argentina llegó a tal extremo que decían que la inflación era 5% y daban incrementos salariales de 30%. Eso ni Marx lo hubiera soñado, ¿no es verdad? Uh-huh. Pero lo que pasa es que la verdadera inflación estaba por encima del 30%. Y inclusive los organismos internacionales de todo el mundo le han pedido a la Argentina que no siga engañando con las cifras. Y uno de los anuncios del nuevo gobierno es que ahora se van a hacer las cifras de manera profesional para no engañar a nadie. Y en Venezuela la situación es mucho más complicada. Las cifras oficiales dicen que la inflación es 200% y obviamente la inflación es mucho más que eso. Evo no ha tenido un requerimiento así de puntual de hacer una transparentación de su información. ¿Por qué crees que los organismos internacionales no presionan a Evo? Bueno, posiblemente porque tal vez no es el caso más extremo, ¿no? Como te decía, en la Argentina ya se les fue la mano, en Venezuela es terrible y aquí se maquilla, pero se maquilla con ese argumento de decir, no, ahora se consumen viajes en avión, se consumen televisores planos, una argumentación, pero yo no necesito argumentar más, Erika. Todas las amas de casa, todas las personas que van cada semana al mercado, se dan cuenta que con la cantidad de dinero que iban, ya no les alcanza. Ya no les alcanza y especialmente en esta época de Navidad los precios suben bastante. Entonces ellos son quienes van a juzgar si el gobierno dice la verdad o no la dice. Samuel, ¿qué define que un país tenga un nivel inflacionario? Se está escuchando mucho ahora que ocurre en diferentes economías, algunas más fuertes que la nuestra, pero ¿qué hace que un país sufra con la inflación? A ver, Erika, desde el punto de vista monetario, la inflación es algo con lo que las economías tienen que convivir, pero la inflación no es problema si es que está en un nivel de alrededor de un 5%. Si la inflación sube más, desordena la economía. Tampoco es bueno que no haya inflación. ¿Por qué? Porque lo que dicen los economistas es de que los bienes a lo largo del tiempo, algunos se valorizan y otros no se valorizan. Entonces, para que no se tenga que bajar los precios de ciertos bienes, algunos se quedan en el mismo precio, pero es menor valor, y otros suben de precio y es un valor mayor. ¿Pero qué define ese incremento? Bueno, las fuerzas que hay en la economía, la oferta, la demanda. Si es que hay demanda muy fuerte por un bien y no hay suficiente producción, van a subir los precios, ¿no es verdad? Si vos tienes 10 naranjas y tienes 10 pesos, no hay problema. Pero si aumenta la cantidad de dinero, vos tienes 100 pesos y tienes 10 naranjas, ¿qué va a pasar? Van a subir de precio las naranjas. Esa es la ley de la oferta y la demanda que, aun cuando no nos guste, funciona aquí, funciona en la China o funciona en Brasil, en cualquier parte del mundo. Entonces tiene que ver con la producción, tiene que ver con el manejo adecuado de la economía, con la cantidad de dinero, con los equilibrios macroeconómicos. ¿Qué se puede hacer para frenar la inflación? Porque lo que más ha subido son los productos alimenticios. Bueno, justamente la explicación está en el hecho de que en estos últimos 10 años no se ha dado importancia a la producción de alimentos. Todos escuchamos de que, por ejemplo, en los yungas se ha dejado de producir frutas, se ha dejado de producir una serie de legumbres, verduras, y ahora solo se produce coca. Y esas frutas, esas verduras que se consiguen en el mercado son de los países vecinos. Entonces estamos sujetos a las fluctuaciones de precios de los países vecinos. Yo recuerdo de que el año 2005 se importaba algo así como 120 millones de dólares en alimentos. El año pasado se han importado más de 600 millones de dólares en alimentos. ¿Cuánto se ha destinado a apoyar a los pequeños productores? Prácticamente nada. Si una fracción
de esos miles de millones que hemos gastado en los últimos 10 años en importar alimentos, hubiéramos destinado a apoyar a los productores de papa, a apoyar a los productores de cebolla, a los productores de frutas, con seguridad tendríamos más producción en el país y al haber una mayor producción los precios no subirían. Entonces no se necesita hacer magia en economía, se necesita apoyar la producción. ¿Y primero de qué? Primero de alimentos. Si tenemos asegurado el alimento de los bolivianos, ya pasaremos a asegurar la soberanía económica en otros temas. Pero si no resolvemos el tema de la producción de alimentos, cada vez subirán más de precio. ¿Qué le aconsejas a las amas de casa en ese caso? Porque creo que todas sufren a diario cuando van a los mercados y no pueden influir sobre el tema político, económico. Se remiten a hacer la compra que necesitan todos los días. Bueno, lo que yo les recomiendo es de que no se apresuren, no tomen decisiones apresuradas de compra. Si uno quiere buscar, por ejemplo, carne de chancho o quiere buscar carne de pavo, en fin, lo que se consume en esta época de Navidad, que vayan, que pregunten en varios lugares, que consulten precios, que vean que les den la cantidad adecuada, que no les digan que el precio es más bajo, pero la balanza sea engañosa, eso también contribuye a la inflación, y que pregunten en varios lugares y que compren donde haya mejores precios. Con seguridad se va a generar competencia y así se va a poder evitar que el incremento de precios sea cada vez mayor. Eso es lo que yo les recomiendo a la ama de casa, que no vaya a hacer compras a último minuto. Con seguridad, si alguien quiere comprar carne de chancho el 24 de diciembre en la tarde, va a gastar mucho más que si compra el día 22, 23 y tiene la oportunidad de preguntar en varios lugares los precios. O sea que le recomiendas ejercer el tema de rebajame casera e imponerse, ¿no? Para que los precios pues sean mucho más accesibles para la gente. Creo que eso sí está en nuestras manos. Desde luego, uno tiene su posibilidad de negociación y puede comprar donde le ofrezcan un mejor precio y un buen producto. Entonces, no se apresuren en sus compras, háganlo con anticipación y van a encontrar mejores precios. Hemos llegado al final del espacio, agradecidos con ustedes que nos siguen, que nos permiten ingresar hasta sus casas, llevarles este mensaje sobre todo de reflexión. Cerramos el espacio. Samuel, muchísimas gracias. Hasta la próxima semana. Bueno, Erika, me despido de ti, de todos los oyentes, y quiero utilizar una frase muy alusiva a este tema de los precios de la inflación, que encontré que Benjamin Franklin decía: cuida los pequeños gastos, porque un pequeño agujero hunde el barco. Hasta la próxima semana, amables oyentes. Viva mi patria Bolivia, una gran nación, por ella doy mi vida, también mi corazón, por ella doy mi vida, también mi corazón. Proyecto Bolivia. Proyecto Bolivia. Buscando un país para todos. Un programa de radio con Samuel Doria Medina.